En Relatos de los Abuelos vamos a contar la historia de la máquina de coser. Contaremos la historia de cómo esta máquina llegó a mis manos y qué fue lo que pasó en las primeras semanas que estuve en mi casa. Bueno, les comento. Yo compré esta máquina en un tianguis, me costó súper económica. En ese momento yo tenía muchas ganas de comprarme una máquina, pero pues desgraciadamente no tenía los recursos para comprar una máquina nueva. Así que me animé a comprarla en el tianguis. Llegué, la lavé, la limpié, se la mostré a mi mamá. Mi mamá se quedó extrañada por el precio en la que me la habían dado. Y bueno, le pedí de favor a una persona que quiero mucho que me hiciera la base de esa máquina, porque me comentó el señor que era una máquina manual, pero que no tenía la manivela, que era lo que ayudaba a que funcionara. Entonces solo me dijo, mándele a hacer su base y ya está la máquina, si puede conseguir la manivela, y si no, póngale un motor eléctrico. Y yo encantadísima, ahí venía cargando mi máquina tan pesada por el tianguis. Llegué, todo estaba feliz, recuerdo que la limpié, la quería pintar para que quedara bonita. Yo feliz y encantada con mi máquina. Esa noche recuerdo que la dejé puesta en la mesa porque el día siguiente se la iban a llevar para hacerle su base, entonces la había dejado ahí para que la pudieran tomar. Recuerdo que nos fuimos a dormir porque estaba súper cansadísima. Tenía trabajo pendiente, pero no me quedé a hacerlo, sino que la dejé ahí pensando en que la iban a arreglar. Me fui a dormir, me quedé súper dormida y al día siguiente me comenta esta persona: oye, te quedaste muy tarde, es porque estabas trabajando y como lo hiciste si la máquina no tiene base. Yo me quedé extrañada y dije, no me quedé a coser. Me dice, es que yo escuché que estabas cosiendo. Dejé pasar ese incidente porque no le tomé importancia. Dije, ok, no me quedé a coser. Bueno, sucedió. El siguiente día me dice, ¿sabes qué? No me puedo llevar la máquina, la dejo ahí. En un momento, en un ratito que yo pueda salirme, paso por la máquina. Y yo, ok, sí, no hay ningún problema, no tengo mucha prisa. Tenía todavía unos días para entregar ese trabajo. Segunda noche de la máquina en casa, yo me quedo durmiendo hasta tarde. La máquina seguía en la mesa, donde le daba el reflejo de la luna, porque a un costado estaba una ventana. Entonces me vence el sueño y de repente a la mitad de la noche me despierto así como muy, muy agitada. Abro los ojos y alcanzo a ver el reflejo de la máquina, la luz de la luna que entraba por la ventana. Entonces me quedo yo así, porque entre somnolienta y uno que se está incorporando, muy agitada porque desperté así de repente, y alcanzo a ver entre sueños como una silueta. Prendo rápidamente el foco y yo dije, me estoy imaginando qué es eso, estoy toda dormida, estoy soñando. Entonces agarro y vuelvo a conciliar el sueño y me vuelvo a despertar. No tardó mucho, como una media hora durmiendo, supongo yo. Vuelvo a despertarme agitada y alcanzo a ver la misma silueta, pero como si estuvieran tocando la máquina. Entonces me quedé, yo dije, no, esto ya no es normal. Entonces prendo otra vez el foco y abro bien los ojos, despierto bien de la impresión que había visto, y veo solamente la máquina ahí en la mesa. Yo dije, uy, ¿qué pasó? Dije, ¿qué es esto? Entonces ya, total. Recuerdo que esa noche me quedé con el foco prendido porque sí me quedé así como impresionada de lo que había visto. Entonces al día siguiente no comenté nada porque dije, nadie me va a creer. Entonces total, desayuné, que me quedé esperando. Igual ese día no pudieron pasar por la máquina. Pero durante esa semana todo transcurrió normal. No tenía ningún altercado, solamente habían esos dos días que no había podido como dormir. Pasan por la máquina, se la llevan, le hacen la base, queda muy bonita. Entonces me la entregan y me dicen, nada más falta que la pintemos. Y digo, ok, sí, con calma. Dije, bueno, ya está la máquina, voy a mandarle a hacer la pieza de madera. Y justo en esa noche me vuelve a suceder lo mismo. Despierto a la mitad de la noche, muy agitada. Y lo primero que siento es mucho escalofrío, pero mucho frío. Y me empezó a entrar un miedo como si fuera
como si fuera un niño chiquito. Yo recuerdo como cuando uno es pequeño y le da miedo, pero un pavor. Recuerdo que solamente me estuve durmiendo con el foco prendido. Recuerdo que hasta me gritaban y me decían: apaga ese foco, ya es tarde, apágalo. Pero yo no podía conciliar, o sea, no entendía el miedo que me daba todas las noches, ni el que me lo ocasionaba. Solamente tenía esa sensación de miedo, pero era un miedo que solamente lo había sentido cuando yo era pequeña. Yo dormía todas las noches con el foco prendido, hasta que me vencía el sueño, hasta que alguien pasaba por la noche, se paraba y apagaba el foco. Recuerdo que así pasé bastantes días, pero yo no entendía el por qué. Entonces, recuerdo que un día de esos, yo dormía con el foco prendido. Recuerdo que entre sueños, alguien se había parado por la noche y había apagado el foco. Recuerdo que me venció el sueño, medio alcanzaba a ver cómo apagaban el foco y todo. Estaba durmiendo. Y en eso, yo tengo la sensación del escalofrío que me empezó a dar en el cuerpo. En el momento que yo sentí como alguien entraba al cuarto y se sentaba en la parte baja de la cama, yo sentí el peso, como el peso se había sentado en la cama, como el peso caía sobre la cama a un costado de mis pies. Recuerdo sentir un frío impresionante en el cuerpo. Y en ese momento un miedo horrible, un miedo que solamente uno cuando es pequeño lo siente. O al menos en mi caso yo lo había sentido. Era un pavor horrible, un pavor de no querer abrir ni los ojos, porque yo tenía mucho miedo de ver qué era lo que estaba sentada en mi cama. La sensación de cómo pasaba algo sobre mi pie, como si algo quisiera rozar mi pie. Recuerdo que tenía mucho miedo. No quería abrir los ojos. Y yo solamente en mi mente pensaba y decía: cuenta, por favor, cuenta números. Y yo trataba de darme el valor para prender el foco. Yo decía: no quiero abrir los ojos, porque tenía un pavor de ver qué era lo que estaba a un lado mío. Mi mamá me había dicho en una ocasión que cuando escuchara cosas extrañas fuera de lo normal y que fueran paranormales, que empezara a rezar. Recuerdo que en ese momento yo quería rezar un Padre Nuestro, pero no me salían las palabras. No recordaba el Padre Nuestro en mi cabeza. O sea, no, algo que era tan normal para nosotros los católicos, no lo podía recordar en ese momento. Recuerdo que esos minutos se me hicieron eternos y yo escuchaba el perro del patio de mi casa que empezaba a aullar. Era una sensación indescriptible, era un miedo que tenía en ese momento. Recuerdo que los minutos se me hicieron eternos. De repente yo sentí como el bulto o la cosa que estaba sentada en mi cama se paraba y hacía una especie de... Recuerdo que ese ruido fue el que escuché, cuando yo sentía como mi pelo se erizaba cuando esa cosa pasaba. Y empezaba a salir. Y escuchaba el perro de mi casa aullar. Y en ese momento, cuando yo sentí como los pelos se me erizaban de la cabeza, al sentir que pasaba esa cosa, y yo en ese momento abrí los ojos para ver qué era lo que estaba viendo, o qué era lo que iba a ver. Fue en el momento que yo vi que no, o sea, no pasaba, solo sentía la sensación de cómo pasaba algo a un lado de mi cabeza, pero yo estaba viendo que no había nada. Escuchaba el perro aullar en el patio. Me entraba una sensación de un escalofrío, como iba recorriendo el pelo de mi pie, de mi cabeza. En ese momento tomé un valor, no sé de dónde salió, y prendo el foco. Recuerdo haber prendido la luz de mi cuarto. Y empezaba el perro a aullar y aullar y aullar y aullaba. Y entonces yo así como de ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? Recuerdo que sentía o escuché ese sonido como de alejarse de mí.
Recuerdo que tardé semanas con el foco prendido por las noches. Yo no podía conciliar el sueño. Dormía hasta que me vencía el sueño con el foco prendido. Recuerdo que muchas veces las gentes que estaban conmigo se enojaban porque yo dejaba el foco prendido, pero no podía, o a lo mejor si yo contaba ese suceso, me iban a decir, ¿cómo crees? ¿O no? Recuerdo que les conté en un desayuno a mi familia. Y entonces todo el mundo empezó a decirme, una de mis hermanas me comenta y me dice, oye, a mí no me gusta comprar cosas así de segunda mano, no es porque sean usadas, sino porque muchos de esos objetos se quedan con la energía de los dueños. Dice, muchas veces son objetos que las personas quieren demasiado y que cuando parten de este mundo les duele mucho dejarlas o les traen muchos recuerdos. Así que mucha de esa energía de esas personas se queda impregnada en los objetos. Recuerdo que mi mamá solamente me dijo, pide un poco de agua bendita, reza y pídele al dueño de esa máquina, dile que la vas a cuidar y que la vas a cuidar esa máquina y que no se preocupe, que va a estar en buenas manos, que vas a hacer un buen uso de ella. Recuerdo que esa vez dije, no pierdo nada con intentarlo. Llegué a mi casa, subí, vi la máquina ya con la base y muy en el fondo de mí salieron unas palabras diciéndole, no te preocupes, compré esa máquina y la voy a cuidar, voy a hacer un buen uso de ella. Recuerdo que desde ese día jamás volví a tener esa sensación por las noches. Dejé de tener ese miedo y de despertar esas noches tan agitada y con miedo de ver una sombra. Jamás volví a ver esa sombra. Jamás volví a tener esa sensación ni de sentir a esa persona sentarse en la cama. Cuando yo abrí los ojos que sucedió eso, jamás vi una silueta, jamás vi el bulto de una persona, solo era la sensación de que algo estaba sentado en mi cama. Recuerdo que después de todo lo que dije, recé un Padre Nuestro. Le pedí a la persona que por favor me dejara su máquina, que yo la iba a cuidar, que iba a hacer un buen uso de ella y que no le iba a pasar nada, que se fuera en paz, que yo le iba a cuidar muy bien. Jamás volví a tener esa sensación de miedo, jamás volví a despertarme por la noche agitada y pude dormir y conciliar el sueño sin tener el foco prendido. Fue algo extraño, algo raro, pero sucedió. Tal vez si alguien me lo contara no lo creería y diría, ¿cómo crees estar loca? Eso es imaginación. Pero después de eso entendí que las personas somos energía y que a veces cuando queremos algo, un objeto o una persona y partimos de este mundo, es muy difícil dejar todo eso atrás y nos aferramos a veces a los recuerdos y a los objetos y a las cosas. Bueno, es extraño, pero lo estoy contando después de mucho tiempo. Prometí no hacerle ninguna modificación, por eso no la pinté, la dejé tal cual la encontré o tal cual la compré. Y con esto concluimos el relato. Este relato es verídico, realmente sí me pasó y hasta apenas me animé a contarlo. Suscríbete al canal, voy a estar subiendo relatos de otras personas, relatos muy interesantes, algunos verídicos, otros contados por los abuelos y no olvides suscribirte al canal, regálame un like y nos vemos el siguiente video.